Cap 18. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @Julián David Bruno Castro. @Edwin Marrangel Vaca-C8X. @ScoutFoodma. @Lelolalo 6180. @Lacreaper 12100. @Miguel Ángel Mendoza López-D4P. @Valentina Costa-B3L. @Carlos_Devil. @Wenulefcayupe 9314. @Goku González-BK3id. @Ragnarok 6764. Gracias por comentar, y empezamos. Los últimos 5 días han estado bastante ocupados para mis dragones, jaguares, Ikan y yo con la forma en que hemos estado renovando la casa. Lo primero que hice fue reunir todas las cosas que no quería conservar, como los planes para destronar a Cleopatra, y entregárselos a Sim para que los desechara adecuadamente, vaciar el sótano y vender todo lo que valía algo, y obtuve un buen precio, reemplazando las cortinas y cobijas de terciopelo rojo en el dormitorio por unas nuevas de color azul claro. Desde que descubrí que Adio compartía esa cama con muchas mujeres, la mayoría de las cuales eran sus esclavas que no podían decirle que no, vaciar los armarios de la ropa ya que ninguno era de mi estilo talla, y conseguí un buen precio por ellos en el mercado. En cuanto a las renovaciones, llené los establos y puse losas de piedra en un corral para chimuelo. El sótano se ha transformado por completo de una sala de almacenamiento a una sala de entrenamiento que tenía múltiples antorchas de metal de pie. En las paredes había colgado en ganchos múltiples tipos de armas egipcias, aunque muchas de ellas eran del mismo tipo, pero estaban hechas de diferentes materiales. Las armas que había colgado incluían arcos hechos de madera y metal, cada uno de un tamaño diferente, espadas Kopesh hechas de múltiples tipos de metal para barriar y los diferentes diseños de Kopesh, múltiples hachas de batalla egipcias, diferentes tipos de lanzas egipcias hechas de diferentes materiales, algunos escudos egipcios y algunas hachas de abanico que consistían tanto en uno como en dos extremos. También está el campo de tiro con arco que instalé, que consistía en múltiples objetivos con una tabla de madera contra la pared para evitar dañar la pared, y también agregué algunos maniquíes de entrenamiento contra los que luchar. Más en cuanto a la habitación secreta, en la planta baja la había convertido en mi sala de diseño, donde elaboré diseños para nuevos inventos, lo cual era fácil de ver ya que el estante ahora estaba lleno de planos de inventos, la mesa ahora tenía planos para mi último diseño, y en las paredes ahora estaban cubiertas con diseños para nuevas creaciones que podrían ayudar en la batalla, la agricultura, las tareas domésticas, etc. También cambié el dormitorio además del cambio de combinación de colores en la cama y las cortinas. He instalado persianas de madera que suben y bajan desde el techo cuando tiro de una palanca que no estaba. No es fácil de hacer, pero pude resolverlo usando un sistema de equilibrio de peso, así que solo tuve que tirar de una palanca y las persianas de madera se caían bloqueando las ventanas, pero solo las hice en caso de que hubiera una tormenta de arena. Tenía poner 2 camas para mascotas para mis jaguares o cualquier otro de mis compañeros animales que lleve conmigo. Considerándolo todo, creo que mis dragones y yo estaremos muy cómodos aquí ahora. Además de las renovaciones de la casa, han sucedido otras cosas. Cleopatra ha declarado que debo ser considerado un noble de Egipto por mis servicios a la corona y me otorgó el título de embajador para que nadie me falte el respeto de ninguna manera. Ahora, algunos de los nobles se han mostrado más amistosos conmigo y comenzaron a invitarme a sus casas para beber y conversar. Me hice amigo de uno de los herreros de la ciudad y me permitió usar su fragua, así que pude hacer varias armas, incluidas las de mi sala de entrenamiento. Aprendí a esculpir cosas usando los materiales que se usan para hacer estatuas, por lo que parte de mi unidad de almacenamiento estaba llena de grandes piezas de basalto y esquisto, y estuve estudiando mapas de la biblioteca de la ciudad y pude armar un mapa de regreso a Berk, pero antes de irme todavía hay algunas cosas que planeo hacer. Sin embargo, una de las cosas que no ha cambiado es que Cleopatra todavía estaba tratando de comprarme a Nila y ha tratado de seducirme para que vendiera con charlas coquetas o un masaje en el cuello e incluso un beso en la mejilla, pero mi lealtad a Nila es demasiado fuerte. También he podido diseñar una nueva ballesta que es el doble de fuerte que un arco normal, ya que tenía 2 arcos a cada lado de la cabeza que le di la forma de la cabeza de un chacal egipcio.
Este arco fue un éxito silencioso y tenía un buen alcance y precisión siempre y cuando su objetivo estuviera entre las orejas de los chacales, recibiría un golpe si no estuvieran fuera de alcance y lo llamé Chakalslachen. En ese momento estaba afuera dando vueltas en la piscina usando nada más que unos shorts que hice para nadar. En este momento, estaba pensando en todo lo que tenía que hacer antes de irme en 2 semanas, ya que obtuve algunos artefactos de esta tierra junto con pergaminos y mapas en mi barco, arreglé con Cleopatra que alguien cuidara mi nueva casa de vacaciones mientras yo me fui, aprendí el idioma que usan pero sigo dominando la escritura ya que hay tantos símbolos y todo es tan complicado y gané una buena cantidad de dinero y comercio aquí en esta tierra, la mayor parte del cual ahora estaba en mi barco. Solo me quedaba hacer una revisión final para ver si se me ha olvidado algo, asegurarme de hacer un balance de todo lo que hay en mi casa por si las personas que estaban cuidando mi casa no robaron nada y hay una cosa todavía quiero hacer antes de irme. Quería volar sobre el desierto de Alejandría para ver cómo sería un mar de arena que se extendía por millas y, además, Dunes quería ir a explorar estas arenas desde que llegamos aquí, pero siempre hemos estado muy ocupados ayudando a Cleopatra y cambiando la casa. Tenía la esperanza de poder encontrar algo que valiera la pena llevarme, pero nunca se sabe, ya que así dijo una vez. El desierto guarda muchos secretos y no permitirá que los encuentren hasta que sea su momento de encontrarlos, así que supongo. Él está diciendo que el desierto es un lugar grande y tomará un tiempo descubrir todo su secreto, lo cual debo confesar que estoy de acuerdo con él en eso, pero mañana yo, Chimuelo y Dune volaremos sobre el desierto para ver si puede encontrar cualquier cosa. Llevaría a Nila, pero ella siempre odia la arena y sus plumas, Ika no puede. Me sumergí bajo el agua para refrescarme un poco más, pero cuando comencé a nadar hacia arriba vi a alguien esperándome al borde de la piscina. Saqué la cabeza del agua frente a la persona y, para mi disgusto, era un noble y llamado Dhar que vestía una pieza muy costosa para la cabeza, finas túnicas blancas, alrededor de su cuello había un collar muy costoso que parecía un pájaro con las alas extendidas que representa al dios egipcio Horus, y un poco de barba que le crece desde el labio inferior hasta la barbilla, una perilla. La razón por la que me molesta es que, desde que me ascendieron a la categoría de noble, ha estado tratando de hacer una cosa y eso es enganchar a su hija Enite conmigo, aunque no estoy interesado, no porque ella no sea atractiva, ya que era bastante hermosa y no era por la edad ya que ambos teníamos la misma edad. Simplemente no estaba interesado en tener citas en este momento cuando todavía tengo mucho que explorar y aprender. Me sonrió y me ofreció una mano y como no quería ser grosero tomé la mano ofrecida y me ayudó a sacarme de la piscina como dijo. Dhar. Hola Hippo, ¿cómo estás? Me acerqué a una de las tumbonas del patio que tenía una toalla. Hippo. No me puedo quejar, puedo preguntar qué te trae por aquí este hermoso día. Dhar. Oh, me preguntaba si harías algo esta noche y quería invitarte a cenar a mi casa si estás libre. Usé la toalla para empezar a secarme. Hippo. Lo siento, pero estoy ocupado preparándome para mi vuelo al desierto mañana y me voy temprano en la mañana, así que me voy a dormir temprano. Miro hacia abajo en lo que podría creerse como decepción, pero me di cuenta de que en realidad era molestia por la mirada en sus ojos. Dhar. Lástima, Enite estaba deseando volver a verte. Hippo. Bueno, siempre hay una próxima vez. Él asintió antes de abandonar los terrenos tan pronto como se fue. Dejé escapar un suspiro de alivio porque no era un hombre fácil de quitarme de encima. En el pasado, pocos días me ha tenido en su casa con la mayor frecuencia posible y cuando fui no fue tan difícil saber cuánto haría por su hija. Llevaba muchas joyas caras, tenía 2 sirvientes personales, un guardia personal, un dormitorio del tamaño del mío con su propio baño privado, más joyas de las que tengo en mi bóveda en casa y mucho más, por lo que puedo decir lo que ella quiere o tiene. Cuando Dhar comenzó a invitarme, supuse que solo estaba tratando de ser amistoso y de acercarse a Nila como la mayoría de los nobles, pero a lo largo de la noche no mencionó a Nila ni una sola vez, sino que habló sobre la gran chica que es Enite y qué maravillosa esposa sería. Más al principio pensé que era solo orgullo paternal, pero luego Enite comenzó a aparecer en los lugares que visitaba, como los templos donde iba a dibujar los edificios y las estatuas, la sección de mapas en la biblioteca, el mercado donde compro mi comida, etc. Siempre tratando de entablar una conversación entre nosotros, incluso si solo quería que me dejaran solo.
Hablé con Asim sobre esto y serio, y me dijo que estaba claro que Enite estaba muy enamorada de mí y que su padre se había dado cuenta, por lo que estaba tratando de convencerme de que saliera con su hija, porque lo que ella quiere lo consigue, y en este momento ella me quería como novio. Me recosté en una tumbona y dejé escapar un suspiro de placer cuando los rayos del sol caían sobre mí y comencé a pensar. Lo último que quiero es que Enite me dé otro dolor de cabeza. Por lo que pude ver, era una buena chica, pero necesitaba que entendiera que no estoy interesado en una relación en este momento. Entonces pensé que lo entendería cuando me fuera en un par de días y se interesaría por otra persona. Me levanté de la tumbona ya que tenía asuntos más urgentes que atender, como prepararme para un vuelo sobre el desierto con Chimuelo, Dune y Ikan para ver si podíamos encontrar algo. Pasé el resto del día llenando cantimploras de agua, empacando carne seca y estudiando todos los mapas del desierto que tenía a mi disposición en la biblioteca de Alejandría. Día siguiente estaba en el establo del dragón, usando mi armadura del desierto mientras ponía la silla de Chimuelo para el vuelo antes de volar sobre el desierto para ver qué podemos encontrar. Lo monté y me volví hacia Ningla, mis jaguares y dije: Hippo. Está bien, muchachos, estaremos de regreso mañana por la mañana, así que traten de no destruir el lugar mientras no estamos. Gruñeron o graznaron en respuesta antes de que me volviera hacia Dune, que estaba al otro lado de Chimuelo y le preguntara: Hippo, ¿listo para ir a lo grande? Gruñó y asintió antes de prepararse para despegar mientras yo montaba a Chimuelo. Hippo, ¿estás listo para este capullo? Él canturreó en señal de aprobación antes de que le diera un empujón suave y despegáramos. Mientras volábamos, miré hacia abajo a la ciudad de Alexandría mientras volábamos sobre ella mientras la gente realizaba su vida diaria y no pude evitar pensar cuán grande es esta ciudad en comparación con Berk y cuántas personas más hay en comparación con Berk. Es solo que crecer en un pueblo tan pequeño en una isla en el medio de la nada y ver una ciudad como esta es algo muy importante. Entonces miré hacia adelante y vi el borde de la ciudad, que era el comienzo del desierto. Nada más que arena y plantas del desierto por millas, y no podía esperar para explorarlo, así que sin dudarlo nos fuimos a explorarlo. 3 horas más tarde ahora estábamos volando sobre las dunas de arena y hasta ahora, no hemos visto mucho además de arena, plantas del desierto, camellos ocasionales, gacelas dorcas, zorros fennec, liebres egipcias, chacales, etc. Estaba pensando en tal vez atrapar y entrenar algunos de estos animales para llevar a casa para ayudarme a recordar el desierto, pero no confiarán demasiado en mí ya que la mayoría de ellos son más bien asustadizos cuando se trata de humanos, por lo que no será fácil. Fue entonces cuando vi algo brillar en la arena como algo hecho de oro, así que le dije a Chimuelo y Dune: Hippo, vamos a bajar chicos, parece que hay algo ahí abajo. Descendimos lentamente y aterrizamos cerca de lo que brillaba en la arena cuando Ikan aterrizó en mi hombro. Me acerqué y encontré lo que parecía ser un brazalete de oro, pero me inquietó un poco, ya que podría ser una trampa explosiva, así que, para tener cuidado, me quité una de mis espadas de la espalda y saqué el brazalete para encontrarlo envuelto alrededor de la muñeca de un esqueleto. Una vez que superé el shock, le pedí a Dune que me ayudara a desenterrar los restos, ya que era una especie de dragón conocida por cavar en arenas como esta. Media hora después de que Dune desenterró el primer esqueleto, excavé alrededor del área y descubrí que había otros 7 esqueletos humanos alrededor del primero, cada uno con un brazalete de oro con un escorpión dorado en la parte superior. Piensa en el brazalete del rey escorpión de la momia 2, poco después de que se descubriera el primer esqueleto junto con múltiples armas, observé bien el brazalete y me di cuenta de que estos hombres pertenecían a un grupo de bandidos que se hacían llamar Scorpion Raiders. Eran famosos por realizar grandes robos a las personas que viajaban por el desierto en la época del faraón Tutankamón, pero desaparecieron y a juzgar por los agujeros en sus cantimploras que solo podían hacerse con flechas o cuchillas afiladas, perecieron bajo el fuego. Sol caliente del desierto sin agua. Pensé que no tenía sentido dejar atrás el oro y las armas, así que recogí todas las armas y el oro antes de colocarlos en la alforja de Dunes, ya que Chimuelo llevaba la mayor parte de nuestra comida y agua antes de que volviéramos a despegar. Más 4 horas después desde que encontramos los restos de esos asaltantes, no se ha visto mucho excepto las plantas y los animales del desierto. Fue entonces cuando vi algo más adelante y era grande, así que hice que Chimuelo y Dune volaran hacia él y, para mi asombro, descubrí que estábamos mucho más lejos de lo que originalmente pensé porque estaba mirando la esfinge y las pirámides.
Había visto dibujos de ellos y oído cuentos, pero no son nada comparados con lo real. Hice que Chimuelo y Dune aterrizaran para que pudiéramos ver mejor el tamaño de la esfinge, pero cuando aterrizamos, un guardia se acercó a nosotros y me preguntó quién era yo y cuál era mi negocio aquí. Después de una explicación rápida y él explicando cómo Cleopatra había informado a todos los guardias de los monumentos hace una semana sobre mí, nos dejó solos para estudiar y admirar la esfinge y las pirámides. 2 horas después pasé las últimas 2 horas estudiando y admirando estas increíbles piezas de arquitectura, y decir que estaba impresionado sería el mayor eufemismo en la historia de Midgard. También pasé un tiempo hablando con los lugareños que viven alrededor de los monumentos y venden algunas cosas. Estuvieron más que felices de decirme todo lo que sabían sobre estas increíbles creaciones y uno incluso se ofreció a hacerme una imagen jeroglífica de mí la esfinge, pero lo rechacé sabiendo que sería demasiado pesado para mis dragones y además yo ya había hecho algunos bocetos y diagramas de ellos en mi libreta. Ahora estábamos nuevamente en el cielo listos para explorar más de este páramo arenoso de misterio. Estaba disfrutando del sol en mi rostro mientras disfrutaba de la sorprendente belleza que brindaba el paisaje desértico. Fue entonces cuando noté un oasis que parecía un buen lugar para descansar y cargar nuestra agua. Hice que Chimuelo nos derribara antes de que aterrizáramos justo enfrente del agua bajo la sombra de uno de los árboles. Se sentía bien salir del sol y sabía que mis dragones se sentían de la misma manera ya que inmediatamente fueron al agua y comenzaron a beber del oasis. Les puse los ojos en blanco antes de tomar mis cantimploras y volver a llenarlas mientras veía bien este lugar. Fue realmente hermoso con el gran lago en el medio rodeado de todo tipo de hermosas plantas verdes hidratadas. Creo que sé dónde acamparía para pasar la noche ya que este lugar tenía todo lo que podía necesitar para pasar la noche. Me recosté en la cálida arena mientras la sombra de un árbol cercano caía sobre mi rostro antes de que Chimuelo y Dune dejaran de beber y comenzaran a gruñir a algunos arbustos justo antes de que un grupo de 6 hombres armados salieran furiosos y me miraran. Todos vestían túnicas negras que cubrían sus rostros y estaban armados con espadas, hachas o dagas, todos me apuntaban y, por lo que pude ver, estaban listos para acabar conmigo y mis dragones antes de tomar mis pertenencias. Me levanté para ver si tal vez podría negociar con estos hombres diciendo en egipcio: Hipo, ¿puedo ayudarlos, caballeros? Me miraron antes de que uno de ellos se adelantara y ordenara: bandido, entreguen todos sus objetos de valor y sus mascotas y los dejaremos vivir. Hipo, eso no pasará. Desenvainé mis espadas mientras los hombres cargaban contra nosotros. El que habló vino directamente hacia mí con la espada en alto lista para quitarme la vida, pero usé la espada en mi mano derecha para bloquearla antes de cortarle la pierna con mi otra espada, dejándolo paralizado antes de arrojarlo sobre mi hombro y esquivar la hacha que me lanzó otro bandido solo para que lo golpeara en el costado una pequeña bola de arena endurecida lanzada por Dune. Me volví hacia él y asentí con la cabeza en agradecimiento antes de esquivar otro golpe de espada de un tercer bandido antes de cortarlo cuando estaba de espaldas debido al golpe. Mientras caía al suelo, un bandido paralizado con un hacha cargó contra mí antes de que lo agarrara por la cintura y lo arrojara contra un árbol cercano y le diera un corte en el pecho antes de que pudiera levantarse. Mientras miraba a mi alrededor en busca de más bandidos, escuché un grito de dolor detrás de mí, giré y encontré a un bandido justo detrás de mí, pero Ikan estaba atacando su rostro. Sabía que este tipo estaba a punto de atacarme por la espalda solo para que Ikan lo detuviera yendo a por su cara. Mientras sufría las garras de Ikan, le corté el estómago paralizándolo. Después de que colapsara, Ikan se sentó en mi hombro como dije. Hipo, gracias, Ikan. Antes miré a mi alrededor y no vi más a los bandidos ya que Chimuelo y Dune se habían encargado de los 2 últimos mientras yo me ocupaba de los demás. Mirando a mi alrededor, vi que ya no había más bandidos, así que pensé que era mejor encargarme de estos hombres antes de que la parálisis desapareciera o antes de que regresaran y pudieran causarme daño. Saqué un poco de cuerda de la alforja de Dunes y até a todos los bandidos a algunos de los árboles antes de tomar. Escribí un mensaje a los guardias que estaban en la esfinge sobre los bandidos y solicité que los recogieran. Hice que Ikan lo recogiera con sus garras y dije: Hipo, está bien, amigo, necesito que le lleves esto a los guardias y que los traigas aquí para recoger a los bandidos. ¿Puedo confiar en ti para hacer eso? Me graznó como diciendo que sí antes de despegar.
Fue entonces cuando escuché un sonido extraño proveniente de detrás de los arbustos, pero sé que lo escuché en algún lugar antes. Pasé los arbustos con las espadas desenvainadas cuando vi 6 camellos todos atados a los árboles con sillas y alforjas en la espalda y las bridas en la boca. Pensé que estos debían ser los camellos de los bandidos, así que no había nada de qué preocuparse, pero también podría verificar qué tenían. 1 hora después ha pasado 1 hora desde que Eikan se fue y encontré los camellos que ahora estaban tirados junto a los árboles después de que les quité las sillas de montar y las alforjas. Más debo decir que me impresionó bastante lo que encontré en sus alforjas. Encontré un par de tesoros de oro, algunos escarabajos de turquesa, algunas cantimploras de agua, carne seca, algunos collares enjollados, pulseras enjolladas, un collar enjollado que representaba al dios egipcio Horus, un ankh de oro con incrustaciones de joyas preciosas, algunos pergaminos antiguos y un mapa para lo que asumo es su escondite que tengo que recordar revisar una vez que Eikan regrese. Fue entonces cuando escuché un graznido en el cielo y miré hacia arriba para ver a Eikan acercándose para aterrizar. Una vez que aterrizó en mi hombro, pregunté: Hippo, ¿conseguiste al amigo de los guardias? Dio otro graznido cuando los arbustos empezaron a susurrar ante un hombre vestido con el uniforme de un guardia blanco que sostenía una espada Kopesh en un brazo y un escudo en el otro. Sus ojos se posaron en mí y dijo: Paddock, recibimos tu mensaje. ¿Dónde están los bandidos que te atacaron? Señalé a los hombres que estaban actualmente atados a los árboles y él los miró. Guardia, hemos estado tras estos bandidos durante meses, pero siempre pueden desaparecer y no dejar sobrevivientes. Hippo, ¿qué les va a pasar? Guardia, serán juzgados antes de sufrir el destino que se decida para ellos. ¿Sabes lo que tenían encima de sus tronos? Le mostré las cosas que encontré en las alforjas de sus camellos. Hippo, esto es lo que encontré en ellos cuando los atrapé. Él asintió. Guardia, gracias, Hippo. Tomaremos estas cosas y dejaremos que la reina decida qué hacer con ellas, ya que los bandidos nunca dejaron sobrevivientes, por lo que ahora no tienen dueño. Asentí con la cabeza antes de ayudar al capitán a recoger las cosas, excepto el mapa, y observé cómo sus hombres reunían a los bandidos. Guardia, ¿hay algo más que debamos saber, Hippo? Lo miré antes de extender el mapa. Hippo, creo que este es un mapa de su escondite ya que lo encontré en ellos. Me gustaría investigarlo yo mismo antes de enviar un mensaje de ayuda. Guardia, le informaré a mis superiores de esto y te veré entonces. Asentí ante él y sus hombres arrastraron a los bandidos. Una vez que se fueron, me volví hacia mis dragones y dije: Hippo, bueno, chicos, parece que vamos a explorar un poco. Gruñeron o canturrearon antes de que yo montara a Chimuelo y partiéramos de nuevo. Media hora después llegamos a una gran montaña a la que nos ha llevado el mapa porque en algún lugar de esta montaña estaba el escondite de esos bandidos. Dimos vueltas alrededor de la montaña y vimos un par de cabras montesas de Nubia saltando alrededor de la ladera de la montaña, pero no mucho más hasta que mis ojos se posaron en una pequeña cueva y una vez que la vi, le dije a Chimuelo: Hippo, llévanos cerca de ese capullo de la cueva. Podría ser el escondite que estamos buscando. Gruñó en comprensión antes de derribarnos. Cuando aterrizamos, caminé hacia la cueva y no vi nada más que oscuridad, así que me volví hacia Chimuelo y dije: Hippo, haz lo tuyo, amigo. Lo hizo y vi que era una gran caverna, pero había una antorcha alojada en la pared de la caverna probablemente dejada allí por los bandidos. Lo saqué de la pared y le pedí a Chimuelo que lo encendiera antes de comenzar nuestra caminata hacia la cueva. A medida que avanzábamos más y más en la cueva, noté que las paredes de la cueva comenzaron a dejar de parecerse a las paredes de una cueva y más a las paredes de un edificio hecho por el hombre. Continué por lo que ahora era un pasillo. Cuando llegamos al final, encontré una gran sala llena de barriles de oro y joyas, pero lo que me llamó la atención fue el sarcófago que yacía contra la pared trasera con una estatua del dios egipcio Anubis y el dios Horus cuidándolo, que es cuando me di cuenta de que esto era algo más que el escondite de los bandidos. Era una tumba. Entonces me di cuenta de que este lugar debería dejarse en paz y sé que Cleopatra estaría de acuerdo conmigo, así que me volví hacia mis dragones Eikan, que estaba descansando en la cabeza de Dune, y dije: Hippo, vamos chicos, salgamos de aquí. Gruñeron o graznaron antes de darse la vuelta y marcharse por el pasillo, pero cuando llegué a la puerta me di la vuelta, miré el sarcófago y dije: Hippo,
Descansa en paz quien quiera que seas. Cuando me di la vuelta, sentí una suave brisa pasar a mi lado, pero me sacudí. Una vez que salimos, pedí a Chimuelo y Dune que destruyeran las partes superiores de la cueva, lo que provocó una cueva en la que sellaron la cueva a la tumba para asegurarse de que nadie volviera a perturbar ese lugar de descanso final nunca más. Después de eso regresamos al oasis por el resto del día ya que el sol comenzaba a ponerse. Instalamos un pozo de fuego y conseguimos algo de la comida que traje para disfrutar de la cena. Después de eso, mis dragones se acurrucaron a mi alrededor mientras Ikan descansaba en un árbol. 4 horas después acabo de despertarme de un sueño profundo porque tenía bastante sed, así que me levanté con cuidado de no despertar a mis dragones y me acerqué lentamente al agua del oasis. Me arrodillé frente al agua y aguaqué mis manos antes de llevar el agua al agua, recogiéndola lentamente y bebiendo el agua. Disfruté la sensación mientras el agua fría corría por mi garganta, pero cuando estaba a punto de repetir el proceso, vi una pequeña niebla que venía hacia mí desde el agua. Inmediatamente miré hacia arriba y para mi sorpresa vi a un anciano que emitía un brillo muy tenue. Tenía una barba trenzada y envuelta como la mayoría de las barbas de los nobles egipcios, vistiendo ropas nobles de color blanco brillante. Decir que estaba asustado sería un eufemismo, ya que parecía flotar hacia mí cuando caí de miedo antes de que se arrodillara y tomara mi mano izquierda antes de colocar algo en ella, pero no miré porque me estaba concentrando en lo que creí ser el espíritu de un muerto sonriéndome. Antes de que él se pusiera de pie, todavía dándome una sonrisa amable y susurró. Hippo. Gracias antes de que flotara y desapareciera en la niebla antes de que la niebla desapareciera con el hombre también. Decir que estaba asustado sería quedarse corto, ya que acabo de tener un encuentro cercano con un espíritu. Dirigí mi atención al artículo en mi mano y vi un collar de escarabajo alado de oro incrustado con piedras preciosas cuyos colores eran azul oscuro, rojo y verde claro. Fue entonces cuando me di cuenta de que el espíritu que acababa de encontrar era la brisa fría que sentía en la tumba y me estaba agradeciendo por asegurarme de que nadie lo molestara nunca más. Estaba un poco inquieto, pero guardé el collar en la alforja y volví a la cama pensando que esto debía ser un sueño y me volví a dormir. Mañana me desperté mientras el sol acariciaba mi rostro mientras bostezaba y estiraba los brazos. Miré alrededor del oasis y no pude evitar sonreír al ver cómo el sol de la mañana se reflejaba en el agua, dando un brillo increíble como si los diamantes estuvieran flotando en las suaves ondas del agua. Me puse de pie y estiré mis músculos antes de caminar hacia el agua y arrodillarme antes de salpicarme un poco en la cara para despertarme por completo. Sonreí ante la sensación de despertar a la belleza de un oasis debido a su belleza natural en un mar de arena. Luego escuché un pequeño chapoteo a mi lado, así que me volví y encontré a Chimuelo y Dune bebiendo, les sonreí y dije. Hippo. Buenos días muchachos. Más me miraron y cada uno dio un suave gruñido probablemente todavía despertando. Me encogí de hombros antes de ir a las alforjas y saqué algo de comida para empezar con el desayuno. Después de llenarme de comida, decidí volver a llenar las cantimploras de agua, pero luego vi algo que brillaba en el agua. La curiosidad se apoderó de mí, así que me quité la armadura y me sumergí en el agua antes de nadar hacia la parte del agua donde estaba el objeto antes de respirar hondo y sumergirme hacia él. Cuando me estiré, nadé de regreso en estado de shock porque descubrí que era un ankh de oro sólido con un rubí que llenaba todo el agujero en la parte superior, como el ankh de Scooby-Doo en donde está mi mamá. Pero no fue el artículo lo que me sorprendió, fue el hecho de que había un esqueleto con plantas creciendo en los huesos que lo sostenían. Pensando que no podía dejar el ankh aquí para que se perdiera para siempre, lo agarré y nadé de regreso a la superficie lo más rápido que pude para alejarme de ese esqueleto. Cuando salí a la superficie, nadé de regreso a la orilla y me puse la armadura antes de comenzar a estudiar el ankh. El rubí en el ankh tenía que ser el más grande que había visto en mi vida y conseguí muchos en casa. No había forma de que se tratara del ankh de algún noble, ya que su valor valdría la totalidad de su tesorería. Supuse que tal vez Cleopatra sabría a quién pertenecía, así que lo puse en una de mis bolsas. 2 horas después ahora estaba Chimuelo en el aire y ahora estábamos en nuestro camino de regreso a Alexandría. Tengo que decir que estaba bastante satisfecho con mi primer viaje al desierto. Encontré a algunos bandidos muertos hace mucho tiempo, vi la esfinge y las pirámides, golpeé a algunos bandidos vivos, encontré y sellé una tumba antigua, estoy bastante seguro de que vi un espíritu ya que, cuando hice una última búsqueda en mis maletas, encontré el collar que me dieron y encontré un ankh de oro con un rubí en él.
No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que este era un buen viaje y esperaba que Cleopatra pudiera aclararme las cosas en el Ankh. Fue entonces cuando vi Alexandría a la vista, así que hice que Chimuelo bajara un poco más para que nos resultara más fácil aterrizar. No pasó mucho tiempo antes de que viera nuestra casa, así que dije: Hippo, reduzcan la velocidad, muchachos, ya casi llegamos. Lo hicieron antes de que llegáramos a aterrizar frente a los establos. Después de desmontar, estaba a punto de quitarme las alforjas cuando me asaltaron y sentí que algo me rozaba la pierna. Miré hacia abajo y sonreí al ver a Maya y a Tabay frotándose contra mi pierna. Me arrodillé y froté sus cabezas a modo de saludo antes de continuar quitando las alforjas y colocándolas en sus ganchos en la pared después de vaciar su contenido, que para mi sorpresa incluía el collar de escarabajo que recibí del espíritu en un carro que tenía en el establo excepto por el ankh que puse alrededor de mi cuello. Luego moví todos los demás artículos al sótano. Los puse a todos en mi estudio privado y cerré la puerta antes de volver arriba. Después de eso agarré mi bolso y puse el ankh que estaba alrededor de mi cuello dentro. Después de eso, salí a la piscina donde Nila estaba descansando bajo el sol abrasador. Cuando me escuchó acercarme, levantó la cabeza y me miró antes de deslizarse hacia mí y acariciarme el pecho a modo de saludo. Sonreí y froté su cabeza a modo de saludo antes de decir: Hippo, oye niña, ¿cómo has estado? Ella simplemente ronroneó en respuesta mientras yo sonreía antes de alejarse. Hippo: bueno, niña, tengo que ir al palacio a ver a Cleopatra, así que tendremos que jugar más tarde, ¿de acuerdo? Ella asintió antes de acurrucarse junto a la piscina y disfrutar del sol. Le sonreí antes de dejar el área de la piscina y volví al vestíbulo de entrada de camino a la biblioteca para investigar un poco sobre el ankh, pero me detuve cuando vi a un par de guardias en mi puerta. Me acerqué a ellos como dijo el del frente. Guardia. Hippo Badejo, la reina, desea hablar contigo de inmediato. Hippo. Ella dijo ¿por qué? Guardia. No es asunto mío cuestionar a su majestad ni es tuyo. Simplemente asentí antes de que me llevaran al palacio. Cuando llegamos al palacio, me condujeron rápidamente a la sala del trono de Cleopatra, donde ella me esperaba en su trono con joyas de esmeraldas incrustadas en el cabello y un vestido de seda blanca. Ella me sonrió y dijo: Cleopatra. Hola Hippo. Me complace verte de regreso de tu viaje al desierto y, por lo que escuché, tuviste un viaje bastante ocupado, encontrar los restos de los Scorpion Raiders y encontrarte con esos bandidos vivos. Hippo. Fue un viaje bastante interesante y encontré algo que esperaba que pudieras ayudarme a identificar si me hicieras el honor de este favor. Cleopatra. Hippo, has hecho mucho por mí en tu tiempo aquí, como salvarme y atrapar al líder de un grupo que me quería muerto y atrapar a algunos bandidos que han estado causando problemas a mi gente. Solo necesitas pedir tu favor. Le sonreí antes de meter la mano en mi bolso y agarrar el ankh. Hippo. Bueno, verás, mientras estaba en un oasis encontré un esqueleto en el fondo del agua, agarrando este ankh y espero que puedas ayudarme a identificar a qué familia podría pertenecer. Luego saqué el ankh, pero en el momento en que lo vio, jadeó antes de caminar rápidamente hacia mí, agarró el ankh de mi mano y lo examinó. Lo miró durante 3 minutos para mi gran confusión antes de mirarme antes de agarrar mi hombro. Cleopatra. Hippo, ¿tienes alguna idea de lo que has encontrado? Solo negué con la cabeza confundida. Cleopatra. Has encontrado el ankh de Rubí perdido hace mucho tiempo, un antiguo artefacto que se dice que fue un regalo para el primer faraón Narmer. Se lo robaron y se pensó que estaba perdido para toda la eternidad. Hippo, has traído un artefacto increíble de la época del faraón original. No tienes idea de lo importante que es esto para la historia de mi pueblo. Lo que quieras, puedes tenerlo, ya sea una montaña de oro, tierra, ganado, estatuas, retratos, libros, cualquier cantidad de mujer hermosa para los sirvientes o un monumento hecho en tu honor. Todo lo que tienes que hacer es nombrarlo y será tuyo. Hippo. Está bien, no necesito nada a cambio Cleopatra. Eres una persona tan humilde, Hippo Badejo, pero insisto. ¿Qué es lo que deseas tener? Miré al suelo pensando antes de mirarla a ella. Hippo. Honestamente, no puedo pensar en nada que quiera porque estoy bastante feliz con mi vida. Ella me sonrió. Cleopatra. Eres un hombre verdaderamente humilde y maravilloso, Hippo Badejo, y sabes que si alguna vez necesitas algo, solo tienes que pedirlo y será tuyo, pero hasta entonces esto tendrá que ser suficiente. La miré confundido antes de que aplaudiera. Cleopatra. Cúbrelo de oro.
Luego, dos hombres con ollas grandes se acercaron a mis costados y procedieron a arrojarme monedas de oro, y esto continuó como la primera vez que ordenó que me cubrieran de oro por ayudar a salvar su vida. Una vez que estuve cubierto de oro, se detuvo cuando sacudí la cabeza para obtener las monedas, me reí entre dientes. Hipo. Empiezo a pensar que debería venir al palacio más a menudo. Me sonrió antes de que recogiera mi oro y me fuera a casa después de que Cleopatra me dijo que volviera al palacio esa noche para una celebración en mi honor. Más anochecer en el palacio llevaba mi armadura formal en un gran salón de baile lleno de nobles que socializaban entre sí mientras eran atendidos por sirvientes. Control Anabel. Orellones de vino y el olor a sales de baño caras y el gemido llenaron el aire mientras me apoyaba contra la pared con un cáliz de oro lleno de vino en mi mano. Muchos nobles habían tratado de acercarse a mí y entablar una conversación, pero me di cuenta fácilmente de que solo querían acercarse a la reina o a su nuevo general Asim a través de mí, ya que sabían que Asim era mi amigo y la reina me valoraba después de todo había logrado. Algunas de las hijas del joven noble habían venido e intentaron que las notara y asumí su belleza y la riqueza de la familia ya que vestían vestidos de seda y muchas joyas. De hecho, en la época del antiguo Egipto, soltero, podías pasar un buen rato con quien quisieras. Hice todo lo posible para ignorarlos y tomar un sorbo de mi bebida mientras miraba a la gente pasar y disfrutaba de la música. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Enite saliera de la multitud y comenzara a caminar hacia mí. Sabía que en esta habitación llena de gente mis posibilidades de evitarla eran escasas, así que pensé que sería mejor acabar con esto. Cuando se acercó a mí, me di cuenta de lo que llevaba puesto, que era un elegante vestido de seda blanca que abrazaba sus curvas con un corte largo en la parte superior que mostraba una buena cantidad de escote, un cinturón dorado envuelto alrededor de su cintura, un collar sec dorado alrededor su cuello, aretes de oro con incrustaciones de rubíes, joyas con incrustaciones de rubíes y esmeraldas en su cabello y en su mano una copa de oro no muy diferente a la que yo tenía en mi mano. Ella me sonrió mientras se acercaba y dijo: Enite. Hola Hippo, ¿y cómo estás disfrutando de la celebración? Me encogí de hombros. Hippo. Me gusta bastante, pero es todo lo contrario de lo que tenemos en mi pueblo. A estas alturas, lo más probable es que me esté agachando mientras una silla vuela sobre mi cabeza y un hombre cae inconsciente a mis pies. Ella me miró con una mezcla de confusión y sorpresa. Enite. ¿Así es como tu gente celebra? Negué con la cabeza. Hippo. No, así es como terminan las fiestas a mitad de camino, lo cual no es una sorpresa realmente, ya que es de sentido común que si pones a un montón de vikingos musculosos con mal genio en una habitación grande con una tonelada de alcohol, entonces solo es cuestión de tiempo antes de que las cosas se pongan violentas. De todos modos, ¿hay alguna razón por la que viniste a mí? Enite. Bueno, quería agradecerte por ayudar a atrapar a esos bandidos en el desierto y encontrar un antiguo tesoro de mi pueblo. Realmente le has hecho maravillosos favores a mi pueblo que realmente merecen más que solo este pequeño grupo y algo de oro. Me encogí de hombros. Hippo. Como le dije a la reina, no era nada y estoy bastante feliz con lo que obtuve y la fiesta en mi honor realmente no era necesaria, pero no podía decirle que no a la reina. Esperaba que esto la mantuviera a raya por ahora para que se reincorporara a la fiesta, pero desafortunadamente solo fue respondida con más solicitudes de conversación en forma de dicho. Enite. También esperaba que pudieras contarme un poco sobre tu viaje al desierto. Tomé un sorbo de mi vino. Hippo. No hay mucho que contar realmente, todo lo que hice fue encontrar algunos bandidos muertos, disfrutar del paisaje y la vida silvestre, visité las pirámides y la esfinge, tuve un encuentro con los bandidos, sellé una vieja tumba que estaban usando como escondite y encuentro a una vieja reliquia en las manos de un esqueleto. Ella se rió de esto. Enite. Oh, por favor, estoy seguro de que fue más que eso y cuando regreses a tu casa, apuesto a que tu novia estará encantada con el dinero que has traído contigo. Tomé un pequeño sorbo de mi vino. Hippo. No tengo novia en mi pueblo ni en ningún lado para ser exactos. Enite. Oh, ¿de verdad? Me imaginé que un hombre como tú habría tenido múltiples amantes en el pasado. Hippo. Simplemente no me interesa tener citas en este momento. Puso su mano en el cofre de mi armadura y me miró a los ojos con una sonrisa más. Enite. Tal vez aún no has conocido a la chica adecuada. Antes de que ella comenzara a inclinarse probablemente para un beso, cuando comencé a inclinarme hacia atrás, pero fue en ese momento que Asim se acercó y dijo: Asim.
Odio arruinar el momento, pero algunos de los capitanes de guardia visitantes de otras ciudades desean verte, Hippo. Enite se alejó antes de mirar hacia abajo con decepción y molestia antes de decir que me vería más tarde y volver a mezclarse con la multitud. Me volví hacia Sim y le pregunté. Hippo, ¿por qué los capitanes de la guardia quieren verme? Él sonrió. Sim, no hay capitanes de guardia visitantes, Hippo. Eres un salvavidas, mi amigo. Se rió entre dientes antes de que empezáramos a hablar toda la noche. 2 semanas después estaba terminando de poner mis suministros restantes en mi barco para el largo viaje de regreso a Berk. Ninla y Dune estaban descansando en la guarida, al igual que mis jaguares. Ikan estaba descansando en el costado de mi nave mientras Chimuelo me ayudaba a guardar las cosas mientras Scounder se preparaba para tirar de la nave. En mi barco estaban las estatuas, grandes piezas de basalto y esquisto de antes, pero también había cargado algunas otras cosas como unas cuantas espadas Kopesh, hachas de abanico, un juego de mesa que disfrutaba de vez en cuando llamado Perros y Chacales, junto con el juego de mesa de Interespacios, las pulseras de los Scorpion Raiders, 12 Chacals Lachen, algunos escudos egipcios, algunas muñequeras de oro, algunos anks, sujetelibros de basalto con pequeños gatos de basalto incrustados en oro alrededor del cuello y la oreja, las semillas por las plantas y las flores de Egipto, algunos diseños arquitectónicos que obtuve de algunos arquitectos con los que me hice amigo y algunos materiales egipcios, así que tenía mucho para llevar a casa. Estaba en el muelle con mi armadura de navegación repasando mi lista de cosas que hacer y asegurarme de que las alpacas y los pavos tuvieran suficiente comida para el viaje cuando el sonido de los cuernos llenó el aire. Me volví hacia el sonido y encontré a Cleopatra siendo llevada en su litera con guardias a cada lado de ella, 6 bailarinas al frente con los hombres tocando los cuernos a cada lado de las bailarinas y algunos hombres cargando algunos cofres de oro detrás de ella. Puedes decir lo que quieras sobre Cleopatra, pero ella sabe cómo hacer una entrada. Le sonreí mientras dejaba su camilla y me acerqué y dije. Cleopatra, es una pena que tengas que irte tan pronto, Hippo. Di una sonrisa incómoda. Hippo, sí, pero tengo trabajo que hacer en casa y te visitaré de nuevo. Cleopatra, bueno, antes de que te vayas, tengo algunos regalos de despedida para agradecerte lo que has hecho por mi gente. Sabía que sería grosero y sin sentido tratar de rechazar el regalo, así que los acepté. Obtuve un cofre grande lleno de monedas de oro egipcias, una daga ceremonial, una gran tablilla de piedra con mi retrato tallado en ella como un dibujo jeroglífico de mí, un uniforme de soldado egipcio, una máscara ceremonial de chacal y la promesa de que siempre sería bienvenida en la ciudad de Alejandría. Después de que todo estuvo cargado, Cleopatra me dio un beso en la mejilla y dijo que esperaba que regresara pronto antes de abordar mi barco y partir. 2 semanas después acabamos de llegar a casa y me alegro de estar de vuelta, ya que a pesar de lo agradables que son las ciudades mayas y egipcias, no hay lugar como el hogar. Tan pronto como atracamos y bajamos la pasarela, Snowflake se abalanzó sobre mí e inmediatamente comenzó a lamerme la cara. Me reí y la empujé diciendo. Hippo. Tranquila chica. Una vez que se fue, vi que los lobos me habían rodeado mientras los cachorros se arrastraban hacia mí felizmente. Los acaricio suavemente antes de levantarme y saludar a mis dragones y monos mientras me preparo para mover mi nuevo ganado a su nuevo corral y gallinero que tuve la sensatez de construir antes de irme. Tomó algún tiempo llevar a las alpacas a su nuevo corral y ayudarlas a establecerse e incluso más tiempo con los pavos. Eventualmente pude calmarlos para que se instalaran en su nuevo hogar y una vez que lo hice pude descargar los tesoros que traje conmigo. Guardé todas las monedas de oro, las joyas y los anks en mi bóveda, que probablemente necesite agrandar pronto. Tomé las estatuas y las puse en sus propios pedestales en la galería de arte con las pinturas y los jarrones, así que fue bueno que hice algunos pedestales de repuesto por si acaso. Junto con las estatuas se fueron la daga ceremonial y la máscara de chacal ceremonial, esas eran obras de arte a mis ojos y, por supuesto, mi retrato de piedra también fue a la sala de arte después de que tallé un agujero en la pared para encajarlo. Había guardado las armas en la armería excepto la Chacal Slacheln, que estaba en el campo de tiro con arco. Los grandes trozos de roca de basalto y esquisto se almacenaron después de que les di a Coleinao algunos pedazos para masticar. Coloqué cada uno de los juegos de mesa de la biblioteca en una de las mesas para poder jugar solo cuando quisiera. Los sujetalibros se colocaron en el estante de mi habitación privada para que pudiera disfrutar de la decoración allí y se veían bien.
Los pergaminos para el diseño de arquitectura que traje fueron a la biblioteca que realmente comenzaba a llenarse. También saqué todas mis armaduras del barco y las devolví a su lugar junto con mi nueva armadura de soldado egipcio. Los nuevos materiales se almacenaron para que pudiera hacer ropa nueva con ellos o cambiarlos al comerciante Juan por un buen precio más tarde. En general, obtuve algunas cosas bastante buenas en este viaje y ni siquiera estaba planeando visitar Egipto por unos meses más, pero supongo que las cosas suceden. Lamentablemente, ahora tengo que enfrentar un desafío mucho mayor que cualquier tormenta dura, bandidos del desierto, espíritus de tumbas antiguas o niñas, que son demasiado tercas para dejarme en paz.